La libertad de expresión es un derecho más desconocido de lo que parece. Según la Constitución, es el derecho a expresar o difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones. Sin embargo, hay profesores, juristas y público en general convencido de que es el derecho a decir cualquier cosa. Nada más lejos de la realidad. Lo que caracteriza a la libertad de expresión no es el hecho de hablar o de comunicar, sino el contenido de lo que se dice o se comunica. Nuestra Constitución diferencia entre la libertad de información, que es el derecho a transmitir hechos veraces, la libertad de creación, que es el derecho a dar a conocer creaciones científicas o artísticas, y la libertad de expresión, que es el derecho a transmitir pensamientos o ideas. Uno puede utilizar la palabra oral o escrita para muchas cosas, además de transmitir ideas. Por ejemplo, si voy al mercado y pido 1 kilo de tomates, estoy utilizando la palabra para pedir un producto, no para expresar una opinión o una idea. Del mismo modo, se puede utilizar la palabra para muchas cosas que tampoco son difusión de las opiniones o ideas personales. Por ejemplo, si yo amenazo a una persona, si yo le digo a alguien, dame tu dinero o te rajo, no estoy utilizando la palabra para expresar una manera de pensar. Estoy utilizando la palabra para incidir sobre la realidad y alterar la voluntad de esa persona. Una persona que no me quiere dar su dinero, a través de la palabra le anuncio que como no me lo dé, voy a tomar medidas y altero su manera de pensar. Por eso las amenazas no son ejercicio de la libertad de expresión, porque con ellas no quiero dar a conocer mis ideas. Cuando alguien dice que el delito de amenazas es un límite a la libertad de expresión, es que no tiene ni idea de qué es la libertad de expresión. Hay muchas otras formas en las que uno puede utilizar la palabra para influir sobre la realidad. Si yo en un teatro abarrotado, sin que pase nada, grito ¡fuego, fuego!, sin que haya un incendio, yo no quiero dar a conocer mi manera de pensar, yo lo que quiero es crear pánico. Si aparezco en televisión diciendo que mi detergente lava más blanco que ninguno y pidiéndole a los ciudadanos que lo compren, no estoy dando a conocer mi manera de pensar sobre la sociedad. Estoy intentando convencer a una persona de que compre un producto. Luego no es libertad de expresión. Si yo animo a alguien a cometer un delito, si yo digo, por ejemplo, que hay que prenderle fuego a las casas de los gitanos de mi ciudad, no estoy dando a conocer mi manera de pensar. Estoy incitando a la gente a que actúe de una manera, estoy actuando sobre la realidad. Luego, no es libertad de expresión. Si yo grabo un vídeo pornográfico para provocar la excitación, que podría, de mi público, no estoy transmitiendo mi manera de pensar sobre la sociedad. Estoy provocando una excitación física. Luego, tampoco es libertad de expresión. En definitiva, hay muchas conductas expresivas en las que utilizo la palabra para algo que no es dar a conocer mis ideas. Todas esas conductas están excluidas de la libertad de expresión. Eventualmente puede suceder que una publicidad tenga un contenido opinativo. En ocasiones las empresas quieren dar su manera de pensar sobre el funcionamiento de la sociedad. O puede pasar que junto a la incitación a un delito, alguien dé a conocer su posición política, su manera de pensar. En esos casos los jueces tienen que discernir, porque la parte de transmisión de ideas estará protegida por la Constitución, la parte de utilizar la palabra para otras cosas no gozará de protección constitucional. Así que el primer requisito para el ejercicio legítimo de la libertad de expresión es que se estén transmitiendo ideas. Sin embargo, la libertad de expresión tampoco protege la difusión de cualquier idea, sino exclusivamente de aquellas ideas que sean relevantes o importantes para el funcionamiento de la sociedad. Se incluye dentro de la Constitución para facilitar la circulación de ideas que nos permita tomar conciencia de cómo funciona la sociedad. Luego solamente se protegen las ideas relevantes para la sociedad, pero se protegen todas las ideas relevantes para la sociedad. En este sentido, las ideas no pueden ser veraces o inveraces. La libertad ideológica permite que todas las ideas, desde las más disparatadas hasta las más sensatas, tengan la misma protección constitucional. Así, por ejemplo, si usted escribe una crítica sobre un restaurante en Internet e incluye hechos falsos, puede ser castigado. Si usted dice que había cucarachas y no las había, o si usted dice que le han dado postre y no se lo han dado, o usted dice que ha ido al restaurante y no ha ido, lo pueden castigar porque está transmitiendo hechos inveraces.
opiniones. En cambio, si usted dice que la comida no le ha gustado, que ha desagradado mucho, que no le ha parecido bien el trato o cualquier opinión que sea estrictamente una opinión, no lo pueden castigar por sus opiniones. No están prohibidas las opiniones que molestan. Cuando uno habla, siempre, siempre, siempre va a haber alguien que se ofenda. Si yo digo buenos días, siempre va a haber alguien que diga no son tan buenos, me molesta que seas tan optimista por la mañana. El hecho de que una opinión moleste a alguien no sirve para prohibirla. En cambio, sí están prohibidas las opiniones que no son opiniones, que no son una manera de pensar, sino que intentan hacer un daño a la dignidad de la persona, porque ahí no quiero dar a conocer mi opinión, sino que quiero herir a alguien. La protección absoluta de cualquier opinión, por muy molesta que pueda resultar, solo tiene un límite, que son los insultos. Un insulto es un atentado contra la dignidad de la persona. Cuando se insulta a alguien, se lo quiere humillar, se quiere negar el valor mínimo esencial que tienen todas las personas por el hecho de serlo. Y eso no está protegido por la Constitución. Si no hay intención de vejar o de herir a otra persona, mi opinión, por mucho que no le guste a los demás, no puede estar prohibida. En definitiva, resumiendo todo lo dicho, la libertad de expresión protege absolutamente a quien transmita de cualquier manera, por la palabra, con gesto, por escritos, sus ideas sobre el funcionamiento de la sociedad. Y ahí no cabe imponer ningún límite, absolutamente ninguno.